Vamos a ver el día de hoy expresiones básicas del cálculo diferencial. ¿Cuáles son esas? Muy bien, las expresiones básicas más importantes del cálculo diferencial son las que tienen que ver con una constante, una variable, una constante por una variable, potencia y producto de funciones. El día de hoy vamos a desarrollar cada una de estas expresiones, los conceptos, ejemplos, y les voy a dejar una actividad al respecto. Entonces, sin más, comenzamos. Una constante. Es importante definir qué es una constante en cálculo diferencial. Es importante que sepan que una constante en cálculo diferencial, grábenselo muy bien, es un número y las primeras letras del alfabeto. Eso es lo que se considera constante. Es decir, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D y los números. ¿Cuáles? Todos los números. Por lo tanto, aquí en el ejemplo, si ven, ¿qué es igual a C? Donde C es una constante. La derivada de Y, que sería lo mismo decir, la derivada de C es igual a cero. Esa es la regla. Es decir, la derivada de cualquier constante es igual a cero. Ejemplo, si Y es igual a 8, 8 es una constante, ¿cuál será su derivada? Cero. También se puede escribir de esta manera. Derivada de y, entendiendo que y es 8, una constante, es cero, o directamente, es otra manera de escribirlo. Yo puedo poner directamente la constante aquí adentro en lugar de y, para que sea indirecto, sino directamente, y igual, en el mismo caso, la derivada de una constante es cero. Otro ejemplo, directamente, la derivada de 9, 9 es una constante, por lo tanto es igual a cero. Si y es 87, aquí es indirectamente la derivada de y, 87 es una constante, es un número, pues es cero. Hay que poner atención en este último ejemplo. Dice la derivada, y es directamente la derivada de b. B es de las primeras letras del alfabeto, por lo tanto se considera constante. Y lo que nos dice la regla es que la derivada de una constante es igual a cero. Esa es la primera regla. Número 1. Número 2. La derivada de una variable. ¿Y qué podemos decir al respecto? ¿Qué se consideran variables en el cálculo diferencial? Pues una variable, nada más hay dos variables que tiene el cálculo diferencial. Una es y otra es x. Punto. Por lo tanto, una variable será x. Y podemos decir que la regla dice, la derivada de y, donde y es una variable, que en este caso es x, es 1. También se podría escribir directamente, y aquí se ve muy claro por qué es 1. De x en dx, toda cantidad dividida entre sí mismo es igual a la unidad, es decir, 1. Ejemplos. Aquí el ejemplo es muy simple porque no hay tantas variables, nada más es x. Por lo tanto, decimos, la derivada de x, pues es 1. Hay unos ejemplos en los que intentan hacerlo indirectamente y escriben esto. La derivada y ponen otra variable. ¿Cuáles son las variables en el álgebra? Las últimas letras del alfabeto. Por lo tanto, X, Y, V, Z, que es la última, pues se consideran variables. Pero aquí hay que entender lo siguiente. Fíjense. De la derivada de Z, ¿qué hacemos ahí? Pues no es igual a 1, porque solamente es igual a 1 si es la derivada con respecto a x. La derivada de z, ¿qué se hace? Se escribe y se deja expresado. No podemos decir que es igual a 1. Solo de la derivada de x es igual a 1. Sin embargo, y aquí es donde está el truco, a veces a z se le da algún valor, que puede ser una constante o x. Entonces, si por ejemplo a z vale 3, ahí ya cambió el asunto, porque entonces la derivada de z la podemos convertir en la derivada de 3. Y nosotros sabemos que la derivada de 3 es igual a la derivada de una constante, por lo tanto será 0. Entonces, esta es una manera indirecta de hacer este ejercicio. Se los explico porque a esto le llaman cambio de variables.
Es una forma de decir, yo derivo con respecto a una variable, pero después a la variable le pongo o x o una constante. Si le pongo a la variable z igual a x, pues tendríamos este caso de aquí, donde sí podemos decir que es igual a 1. Si a la variable z le ponemos una constante, pues lo resolvemos como el ejercicio anterior, que es el derivada de una constante. No hay más. Este es el caso número 2. Vamos al caso 3. Acuérdense que son 5. Bueno, número 3, la derivada de una constante por una variable. En este caso, aquí tenemos un ejemplo. 3 es una constante y variable ya vimos que solamente es x. Entonces, ¿a qué es igual? La regla dice que se coloca la constante y se deriva la variable. La variable con respecto a sí misma siempre va a ser 1. Entonces es colocar la constante y derivar la variable, que siempre va a ser 1. Entonces es 3 por 1, 3. Vamos al ejemplo. Está muy fácil, pero pues así son las reglas. No las inventé yo, ¿no? Bueno, vamos. La derivada de una constante por una variable. Se pone la constante, 7. Se deriva la variable. ¿A qué se da igual la derivada de la variable? Con respecto a sí misma, pues 1. 7 por 1, 7. Así sencillo. Derivada de AX, que es A. A es una constante. ¿A qué será igual? A la constante por la derivada de la variable. Y ustedes ya saben que la derivada de la variable es 1. Entonces, A por 1, A. Fácil. Claro que si nos aprendemos la regla, no tendríamos que hacer este desarrollo. Podríamos nada más al observarlo y decir, y es igual a 3x. ¿Cuál es su derivada? 3. Nos saltamos hasta acá. No hay ningún problema. Eso se hace con la práctica. Igual acá, la derivada a este último. Fíjense bien en este último. La derivada de 8a por x. Aquí lo interesante es que todo lo que sea constante es constante. Entonces, 8 es una constante, a es una constante, el producto de 8 por a es como si dijéramos, 2 es una constante, 3 es una constante, está multiplicando, ¿a qué será igual? 2 por 3, 6. Entonces 6 es una constante única. Por lo tanto, se pueden unir, es decir, 8 y a se consideran como un solo elemento constante. Y volvemos a que, ¿cómo se resuelve la derivada de una constante por una variable? Que es el caso número 3. Bueno, pues la constante, aquí me ahorré el ejercicio. Aquí lo que iría es la constante 8a por la derivada de la variable, que sería como este de aquí, de x en dx. Y ya sabemos que de x en dx es 1, por lo tanto va a dar 8a. Ese sería el número 3. Vamos con el número 4. Y penúltimo. Bueno, este número 4 habla de potencia. ¿Qué es una potencia? Bueno, una potencia es aquello que tiene base y tiene exponente, donde el exponente indica el número de veces que se toma como factor la base. Ay, ¿qué es factor? Factor es una manera elegante de decir multiplicación. En cristiano, el exponente será el número de veces que se multiplica la base por sí misma. En este ejemplo, 2 al cuadrado. ¿Cuántas veces se toma en la multiplicación la base? 2. Entonces, 2 por 2. Ya sabemos que es 4. 2 al cuadrado es 4. Eso es una potencia. Si yo dijera 2 al cubo, es decir, 2 al exponente 3, pues sería 2 por 2 por 2. 8. Ejemplo. Ahora, ¿qué sucede cuando en lugar de constantes ponemos una potencia donde se ocupan variables, como este caso? Bueno, lo más interesante es que deben de saber ustedes que la base siempre va a ser una variable y que el exponente siempre va a ser una constante. Entonces, se resuelve así. La derivada de y, es decir, esta es una potencia porque tiene una base que es x y un exponente que es 2. Entonces, la derivada de una potencia, que es x cuadrada, es igual a, la regla dice, el exponente, se coloca el exponente, por la base es x, se le disminuye el exponente en 1, pues tenía 2, se le disminuye 1, por la derivada de la base. La base siempre es variable, y nosotros sabemos que la derivada de una variable, ¿a qué es igual? A 1. Por lo tanto, es el exponente por la base disminuido su exponente en 1 por la derivada de la base, que siempre es 1. Entonces, esto nos da 2.
2 menos 1, 1. Y este es 1, pues queda 2x. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, derivada de x al cubo o x a la 3. Pues es el exponente, ahí está, 3. 3 menos 1, 2. Y la derivada de la base siempre es 1, entonces será 3x cuadrado. Sin embargo, hay algo que les podría servir. Fíjense muy bien. Es como que un atajo a esta regla. Cuando nosotros tenemos una potencia, aquí tenemos un exponente que si no está escrito es 1. Y podemos hacer la siguiente operación. 3 por 1 y le restamos 1. Y ya no hacemos eso de la derivada de la base porque siempre es 1. Entonces sería 3 por 1, 3. Le quitamos 1, 2. Entonces el resultado es 3x cuadrado, que es este que está aquí, sin hacer todo esto. Eso alivia muchas cosas. Fíjense. Aquí tenemos 5x cuadrada. Si aplicamos esto que les acabo de enseñar, sería 2 por 5, 10. Le quitamos 1 y ahí termina. 10x. Entonces la derivada de 5x cuadrada es 10x. ¿A qué será igual la derivada de 3x al cubo? O a la 3, pues es 3 por 3, 9. Le quitamos 1, 9x cuadrado. Claro que lo podríamos aplicar desde un principio aquí. Y si nosotros hubiésemos dicho aquí cuál sería la derivada de esto, pues aquí hay un 1. 2 por 1, 2. Le quitamos 1, 2x. Hasta acá. ¿Ok? Si se lo aprende, estarían haciendo atajos y no hay ningún problema. El resultado está bien, es correcto. 5 y último. Muy bien. Producto de funciones. Antes que nada, habría que definir a qué se le llama producto y a qué se le llama funciones en cálculo diferencial. Producto, una forma elegante de decir multiplicación. Función, variable. Y nos preguntamos otra vez, si la función es variable, ¿cuál es la variable en cálculo diferencial? X. Por lo tanto, eso está diciendo que van a haber una multiplicación de X. Para agruparlas se pueden usar paréntesis. Vamos a esto de aquí, el ejemplo. 3x por 2x. Acuérdense que producto es multiplicación. Entonces yo diría 3x por 2x. Estos están multiplicando, por lo tanto son productos. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué dice la regla? La regla dice que se toma el primer factor de la multiplicación, que es un elemento de la multiplicación, se toma el primero y se deriva el segundo, la derivada del segundo. Más, se toma el segundo y se deriva el primero. Esa es la regla. La vuelvo a repetir. Ahí va otra vez. Tengo un producto de funciones, que es una función, pues es una variable. ¿Y cuáles son las variables? Pues x. Entonces tengo multiplicaciones de x. Se toma el primero y se deriva el segundo. Y se multiplican, lógico. Más, se toma el segundo y se deriva el primero. Listo. Ahora, si nosotros vemos esto que está aquí, pues es una derivada de una constante por una variable. ¿A qué es igual? Pues ya sabemos que es 2. Si ustedes recuerdan, se pone la constante y se deriva la variable. Pero la variable con respecto a sí misma es 1. Entonces 2 por 1, 2. ¿A qué sería igual la derivada de 3x? 3. Por el mismo motivo. Entonces ya está resuelto las derivadas. Lo que queda aquí es álgebra. De hecho, el resultado hasta aquí está bien. Sin embargo, si queremos usar álgebra, podemos decir 2 por 3, 6. X. 2 por 3, 6. X. Son términos semejantes, tienen la misma literal, los coeficientes se pueden sumar. 6x más de 6, 12x. Ok, vamos a ver un segundo ejemplo porque aquí les voy a dar también un atajo. Pero bueno, lo vemos a cómo es. Y es igual, aquí tenemos producto de funciones. Lo vemos porque están multiplicándose x. Esto es una función, esto es otra, pero ambas son x. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? La primera por la derivada de la segunda.
más la segunda por la derivada de la primera. Ya está. ¿Qué será la derivada de 2 de x cuadrada? 2x, por el atajo que yo ya les expliqué. 2 por 1 menos 1 se resta, ahí está, 2x. Aquí es igual la derivada de x. La derivada con respecto a sí misma es 1. Entonces, x por 2x más x cuadrada por 1, x cuadrada. Si multiplicamos aquí x por x cuadrada y el 2. Este se arrastra. Aquí tenemos términos semejantes, la misma literal. Y aquí tenemos un coeficiente que es 1. 2x cuadrada más x cuadrada, 3x cuadrada. Y ahí termina el ejercicio. Sin embargo, quiero terminar con un atajo para facilitarles esta última expresión. Por eso preparé lo siguiente. Esto. Fíjense muy bien. Si se lo aprenden, resuelto. Se pueden multiplicar, se puede aplicar álgebra antes de derivar. Aquí es una función y si sabemos álgebra, la podemos aplicar antes de pasar a la derivada. Hasta aquí en el segundo paso donde estoy derivando, acá no. Entonces, antes de derivar, aplico álgebra y digo 3 por 2, 6. X por x, x cuadrada. Y ahora derivo esto. Si yo derivo esto, acuérdense la regla, el atajo que les di. 2 por 6, 12. Le resto 1, 12x. Ok, vamos a aplicarlo a este segundo. X por x cuadrada, x cúbica. Y si lo derivamos, sería 3x cuadrada. Fíjense que estos dos son los mismos dos que están acá. Fíjense, 3x por 2x. 3x por 2x. ¿Qué dio? 12x. Y acá también. ¿Cuál van a realizar? Yo les sugiero que lo hagan así. Pero es decisión de ustedes. Para que lo hagan así, es porque lo van a practicar. El resultado es el mismo y estaría bien. Están derivando la función y el resultado es este de aquí. Esta es la función y el resultado es 3x cuadrada. Que aquí lo hicieron en un solo paso o lo podrían hacer en un solo paso. Lo cual está bien. Esas son las 5 expresiones básicas más importantes en cálculo diferencial. Tengan un excelente día. Gracias.